Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Sintiendo las vidas, la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar. Entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Buenos días. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a esta celebración eucarística en esta mañana de lunes, al inicio de esta nueva semana que el Señor nos regala. Nos unimos a quienes nos siguen a través de los medios de comunicación para que juntos elevemos un cántico de alabanza y de acción de gracias al Señor. La liturgia de este día nos invita nuevamente a ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Si queremos ser perdonados, debemos perdonar. Si queremos obtener misericordia y compasión, debemos también nosotros ser compasivos con los demás. La medida que usemos con los demás será la medida que Dios use con nosotros, dice el Evangelio. Por eso le pedimos al Señor que nos dé un corazón dócil, un corazón humilde, un corazón bondadoso, para poder ser compasivos, ser misericordiosos y perdonar a los demás. Oramos en acción de gracias por la vida de Nubia Salazar y por la vida de Gilberto Escobar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que en esta cuaresma nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Para que celebremos con dignidad la Eucaristía, comencemos reconociendo que somos pecadores e invocando con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Oh Dios, que para nuestro progreso espiritual nos mandaste dominar nuestro cuerpo por la penitencia, concédenos evitar todo pecado y entregarnos con amor filial al cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Acojamos con fe la palabra de Dios. Primera lectura. Hemos pecado, hemos cometido crímenes. Lectura de la profecía de Daniel. Ay, mi Señor, Dios grande y terrible, que guarda la alianza y es leal con los que lo aman y cumplen sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos rebelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos los profetas que hablaban en tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tú, mi Señor, tienes razón y a nosotros nos abruma la vergüenza, tal como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todos los países por donde los dispersaste a causa de los delitos que cometieron contra ti. Señor, nos abruma la vergüenza, a nuestros reyes, príncipes y padres, porque hemos pecado contra ti. Pero mi Señor, nuestro Dios, es compasivo y perdona, aunque nos hemos rebelado contra Él. No obedecimos la voz del Señor, nuestro Dios, siguiendo las normas que nos daba por medio de sus siervos los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre, cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues con la medida con que midan, se les medirá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera
que volvamos en esta mañana nuestra mirada sobre la primera lectura de la profecía de Daniel en el capítulo 9, para que tomemos de allí algunas enseñanzas para nuestra vida personal y comunitaria. En primer lugar, esta lectura está en un contexto de oración. Daniel está orando, y está orando no por sí mismo, sino por su pueblo. Y eso es fundamental, no solo en la oración, sino en lo que vamos a ver enseguida, cómo es la solidaridad que existe entre el creyente y la comunidad, entre el creyente y el pueblo de Dios, incluso entre un ciudadano y la sociedad misma. Ninguno de nosotros puede considerarse simplemente autónomo, independiente. Todo lo que nosotros hacemos, bueno o malo, no solo tiene consecuencias personales, sino que siempre tiene consecuencias comunitarias y consecuencias sociales. Entonces, Daniel está en oración. Eso es lo primero que debemos saber de esta primera lectura. ¿Qué hace Daniel en la oración? De una parte, reconoce la grandeza de Dios, el poder de Dios y la misericordia de Dios. Ay, mi Señor, Dios grande y terrible, que guarda la alianza y es leal con los que le aman y cumplen sus mandamientos. Hay un reconocimiento de esa bondad, de esa misericordia, de esa omnipotencia del Señor. Pero mi Señor, nuestro Dios, es compasivo y perdona, dice también al final de esta lectura. La oración, en primer lugar, lleva a Daniel, en nombre del pueblo, a reconocer que Dios ha estado no solo presente, sino que ha sido siempre fiel a las promesas que ha realizado, ha sido fiel a la alianza que ha sellado con su pueblo, con sus padres anteriormente. Lo que le está sucediendo al pueblo en aquel momento, la lectura quiere recrear un poco la experiencia del exilio, del pueblo desterrado, del pueblo que ha perdido la identidad, del pueblo que se consideraba en algún momento incluso abandonado por su Dios. Y entonces la oración reconoce que no es Dios el infiel, que no es Dios el que ha abandonado al pueblo, que no es Dios el que se ha alejado del pueblo, porque Dios es siempre fiel, misericordioso, perdona y es compasivo. Luego viene el otro reconocimiento en la oración, y es el reconocimiento del pecado cometido. Hemos pecado, declara Daniel. Hemos pecado. No dice he pecado, recuerden, está orando en nombre de todo el pueblo, de toda la comunidad. Hemos pecado. ¿Y en qué consiste el pecado según lo está reconociendo Daniel? Hemos cometido crímenes y delitos. Nos hemos rebelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos los profetas. Son tres elementos del reconocimiento del pecado que hace Daniel. El tercero, no hemos hecho caso a tus siervos los profetas. Otras traducciones dicen, no hemos escuchado a tus siervos los profetas. Y más adelante, en este mismo texto, repite nuevamente que el pueblo ha pecado contra Dios porque no ha escuchado su voz. Si nos devolvemos al libro del Deuteronomio, al mandamiento principal, dice el Deuteronomio, escucha Israel. Ese es el principal mandamiento. Escucha Israel. El Señor tu Dios es el único Señor. Y por tanto amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Pero antes está ese mandato de escuchar la voz del Señor. Y el reclamo de Dios es ese, que el pueblo no escucha la voz del Señor. Y si uno no escucha, pues por supuesto no puede seguir los mandatos. Cuando uno no escucha, escuchar de verdad, escuchar es interiorizar, escuchar es amar la palabra de Dios, escuchar es tratar de hacerse uno con la palabra, de que la palabra se encarne en la vida. Cuando no se realiza ese proceso de escucha, entonces una palabra que no está fundamentada en nuestra propia existencia, no la vamos a seguir. Y por eso el segundo pecado, la rebeldía. Se rebelaron, dice el profeta Daniel. Nos hemos rebelado, apartándonos de los mandatos y preceptos. Como cualquier niño caprichoso, berrinchoso, que se rebela, ¿sí?, contra sus padres, simplemente porque no tiene la conciencia, porque no tiene la capacidad de mirar globalmente, porque es individualista, porque decía ahora, es caprichoso. Y así actuamos a veces nosotros delante de Dios. Hemos cometido crímenes y delitos. Cuando uno se aparta del Señor, cuando uno se vuelve rebelde, ya poco le falta también para cometer crímenes, delitos, injusticias, desobediencia. El pecado es algo que si nosotros no somos conscientes y no lo confesamos como hace el profeta, va creciendo, va tomando fuerza, ¿sí? Nos va absorbiendo totalmente en nuestra vida. Por eso la iglesia año tras año nos regala el tiempo de la Cuaresma. Hagamos un pare en nuestras vidas, miremos cómo estamos, que no vaya creciendo esa avalancha interior de enfriarnos en la vida cristiana, de separarnos de los preceptos del Señor, de no escuchar su voz misericordiosa y amorosa. Entonces, vuelvo a un tema. El profeta está orando y reconociendo el pecado en nombre de todo el pueblo, porque reconoce que hay una solidaridad en el pecado. Hay una solidaridad. Cuando uno peca, se afecta al hermano, se afecta la vida del hermano, se afecta la vida de la familia, de la comunidad y de la iglesia. Son las consecuencias sociales del mal y del pecado que vivimos tanto en nuestra sociedad. A veces pensamos, no, esto es indiferente. No, nada es indiferente. Actos de corrupción, de injusticia, que van dañando la vida de la sociedad, que le impiden el verdadero desarrollo, el verdadero progreso, el reconocimiento de los derechos. No creamos nunca que cualquier pecado, por íntimo, por personal que creamos que sea, es indiferente a la comunidad o indiferente a la sociedad. Pero volteemos la moneda. Como el pecado tiene consecuencias sociales y comunitarias, la bondad, la misericordia, el perdón, el caminar delante de Dios, el observar sus mandatos, también tiene consecuencias positivas para la comunidad y para la sociedad. Y yo creo que a nosotros nos interesa más ese reconocimiento hoy. Saber que cuando actuamos bien, cuando actuamos delante de Dios, cuando queremos construir, cuando estamos llenos de amor, de alegría, de entusiasmo, cuando nosotros nos comprometemos, cuando somos responsables y todo lo que queramos poner en nuestra vida personal y cristiana, cuando actuamos orientados por valores y por principios, eso que nos sirve porque nos da satisfacción, porque nos llena de felicidad, porque nos ayuda a comprender que estamos actuando bien en el mundo, a realizar nuestra vocación y nuestra tarea, tiene sus consecuencias positivas. Inunda, irradia la vida de la comunidad y de una familia, de una institución como la nuestra,
irradia la vida de la sociedad, ilumina. Por eso el Evangelio dice, no se enciende una lámpara para colocarla debajo de una mesa, sino para colocarla en el centro de la casa, para que alumbre a todos los que están en la casa. Así es cuando actuamos bien. El Evangelio dice, el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza, que es el más pequeño sembrado en el campo, pero cuando germina, crece, se hace el más grande de los árboles del jardín. Así es el que actúa bien, el que actúa rectamente, el que actúa correctamente delante del Señor. No nos podemos desanimar, porque a veces miramos alrededor y decimos, tanta maldad, tanta injusticia, tanta pobreza, tanta violencia, ¿sí? Tanta corrupción, tanto pecado. Y uno se desanima, pierde la esperanza. Era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Pero entonces en la vida cristiana no nos podemos desanimar. Nosotros debemos saber que todo lo que actuemos, lo que hagamos bien, va en beneficio personal y comunitario. Y que debemos ir como llenando la vida de esa bondad, ¿sí? Hay un vacío, el pecado es un vacío de Dios en el mundo y en la sociedad. Y nosotros estamos llamados a ir llenando ese vacío de Dios en las personas y en la sociedad. Hagámoslo con los más cercanos, así sea. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Como el hijo pródigo que andaba Por la mezcla y consagración de este vino y de esta agua, nosotros nos hagamos partícipes de tu divinidad, de la misma manera que tú te dignaste compartir nuestra los condición humana. falsos amigos, pronto se marcharon. Y la Recibe tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Recibe y acepta con agrado el sacrificio que hoy te Padre, presentamos. perdóname, solo contra ti pequé. No merezco alabarte, siendo tú Dios tan bueno. Ten piedad de mis pecados, por favor, acéptame. Quiero volver a servirte, Padre. Contigo me reconciliaré. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Acoge benigno, Señor, nuestras súplicas y libra de las seducciones terrenales a quienes has llamado a servirte en estos misterios celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque quisiste que a nosotros, pecadores, nuestras privaciones voluntarias nos libraran del orgullo, nos sirvieran de acción de gracias y nos hicieran imitadores de tu bondad, al entregarlas para alimento de los pobres. Por eso, con todos los ángeles, te glorificamos a una voz y proclamamos tu alabanza. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, Hosana. Hosana, los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios.
es Cristo que viene, en el nombre del Señor. Hosana, los ángeles cantan, Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fidel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Mira con bondad, Señor, a Nubia Salazar y Gilberto Escobar. Te damos gracias por sus vidas, sus familias. Te entregamos el diario caminar de nuestra Universidad Católica de Oriente. Te entregamos nuestro servicio en esta institución, nuestra vida cristiana, que siempre sea luz. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, démonos fraternalmente la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. 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 Por entre la multitud, Cuerpo de Cristo. fui preguntando por Dios, Cuerpo de Cristo. y el mundo no respondió, Cuerpo de Cristo. y el mundo no respondió, Cuerpo de Cristo. y el mundo no respondió. Cuerpo de Cristo. Me dieron muchas respuestas Cuerpo de Cristo. a lo que no pregunté. Cuerpo de Yo Cristo. preguntaba por Dios, Cuerpo de Cristo. y el mundo Sin responder. y el mundo Cuerpo de sin responder, Cuerpo y de el Cristo. mundo sin responder. Yo soy aquel que por calles y barrios pregunta por Dios, busco respuestas De paz, de justicia, de vida, de amor. Yo soy aquel que por calles y barrios pregunta por Dios. Busco respuestas de paz, de justicia, de vida, de amor. Oremos. Que esta comunión, Señor, nos limpie de pecado y nos haga partícipes de las alegrías del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Fortalece, Señor, con tu gracia los corazones de tus fieles para que sean constantes en la oración y sinceros en el amor fraterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Fortalecidos por Cristo, con el auxilio de la Santísima Virgen María, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia.